pasar bastante información de la filosofía o de la forma de trabajar de la bodega de acá y de, bueno, las formas innovadoras o las diferencias en las bodegas que él va a trabajar allá en Europa, cómo podemos aplicar algunos métodos de trabajo o, claro. bueno, nada, Sí. Bueno, perfecto. El caso de acá, fantástico. El único problema me parece buenísimo ver justamente las herramientas que tienen para mejorar la competitividad en temas de cambio climático y toda esta cuestión que estamos hablando de descarbonización. Ahora, el problema es que si tienen que esperar a que él vaya para allá y todo eso, a lo mejor lo que les pueden ustedes tomar es alguna bodega y ver, por ejemplo, buscar tanto en Francia como en Estados Unidos o en otro país, en España mismo, que son bodegas tan interesantes, poner descarbonización, bodega, y empezar a buscar, ver si hay algún caso de ideas que puedan estar más avanzadas que las nuestras. Entonces bien. ahí no Sí, tienen que estar esperando. ¿Cómo? Ya era adelantando un poco de... Claro, exacto. Bien. Si tienen, por ejemplo, no sé, ponemos España, a ver, busquemos en internet un segundito. Bodegas, España, descarbonización. Mirá, salen varias cosas. Descarbonizar el sector vitivinícola. Las bodegas Hermina en España y Cullen Vines. Descarbonizar el sector vitivinícola. El sector del vino se une contra el cambio climático. Bueno, habría que buscar también en revistas y en sitios, ¿no? Sí. Y también, Bien. bueno, no Me sé parece fantástico, porque es un sector tradicional nuestro, la industria, digamos, aunque tiene muchos conflictos en su posicionamiento en el mercado, pero por otro lado hay segmentos que trabajan muy bien el tema del vino, y todo el sector vitivinícola, bueno, para nosotros es tradicional y tiene mucho glamour y qué sé yo. Entonces sería interesante ver, por ejemplo, acá hay una nota muy interesante. El Mundo de España, el Mundo de España es muy buena esa nota, esa revista, ese diario. Bien. Buenas tardes a todos. Hola, Ahora sí Ricardo, los te escucho. escuchamos, ahí te escuchamos. Entonces digo, creo que sería interesante buscar algo, ir buscando hasta ir encontrando, por ejemplo, ahora lo pongo acá en el chat. Perdón, se me cortó, no sé si... No, estaba diciendo que uno se pone a buscar, por ejemplo, en España, pero puede ser también en vinos de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y hay muchísimo trabajo en el sector vitivinícola en el tema de descarbonización. Y para nosotros está bueno que lo que estás haciendo, porque es un sector tradicional, con mucho peso, con sus conflictos también y sus problemas, pero fíjate, ahí puse en el Mundo de España un artículo. Las empresas se suman a la lucha para reducir huella de carbono. Lo que te quiero decir es eso, que sería bueno que junten 3, 4, 5 artículos, algunos más periodísticos, otros de revistas especializadas y más académicas, para ver, bueno, cómo se está planteando el tema, qué características tiene ese sector industrial, porque todos los sectores son distintos, entonces, digamos, cada sector industrial tiene sus propios problemas estructurales. Entonces sería interesante ver cómo lo plantea cada uno. Entonces, bueno, cuando vos ya tengas que analizar la situación acá de la bodega de Mendoza, ya tenés todo un conjunto de herramientas y un conjunto de instrumentos que te pueden servir. Y de conceptos también. Bien. Profe, le hago una pregunta. Sí. Nosotros al informe lo hacemos más como recomendando a esta bodega de acá. ¿Métodos que utilizan allá o comparando las dos formas de trabajo? Sí, bueno, ese sería un poco, Rosario, lo que a lo mejor yo les he dejado, tienen los PowerPoint para ver lo que es bien el benchmarking. El benchmarking justamente lo que te dice es eso. Bueno, claro, la comparación. Primero elegir una referencia. Una referencia. ¿Por qué elegís esa referencia y no otra? Bueno, a lo mejor vos decís, bueno, porque tienen características similares o qué sé yo, de tamaño, lo que sea. Por otro lado, su posicionamiento en el mercado es muy parecido a esta empresa. Por una serie de razones vos elegís esa. Y por otro lado, a lo mejor porque te gustó cómo ellos plantean el tema. Y entonces lo que tendrías que hacer después es hacer un diagnóstico de la situación actual acá en Mendoza
y proponer un conjunto de herramientas y de medidas, de políticas, de cambios que se podrían implementar acá en... Por supuesto, eso no significa que ya que tengan que aceptar o que te lo vayan a aprobar. Sos vos, estás tomando un caso de estudio y tomás medidas de otro lugar y lo aplicás creativamente a otra realidad, que es la realidad local. Bien, bien, ¿Eh? Perfecto. Sí, se entiende, ¿no? Sí, Entonces, sí. como unir las mejores prácticas, la traes al campo de la empresa mendocina, con algunas características del sector y los problemas que hay, la situación y esto, lo otro, cómo ayudaría todo esto, y ahí sí propones todo un conjunto de medidas. Perfecto. ¿Eh? Bien, Sí. bien, genial. Buenísimo el tema, buenísimo el tema. Bueno. No sé, Ricardo, si querés decir algo sobre el tema sector vitivinícola, dice Rosario. Entonces le sugerí Allí que hay busquen sí. un trabajo de Fernanda García, se llama la investigadora, que ha trabajado justamente en un benchmark para medición de la performance de las cadenas logísticas de las empresas del mundo del vino de Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Chile y Argentina. Los 5 países que está bueno hacer un benchmarking entre ellos porque todos son países del hemisferio sur que exportan sus vinos al norte y tienen esos 20.000 kilómetros ahí de distancias para llegar a los mercados. Entonces, hay prácticas, por ejemplo, cómo hace el gobierno de Nueva Zelanda para reducir la huella de carbono. Y tiene una oficina que colabora con las bodegas para tratar de gastar la menor cantidad de gasoil en las labores agrícolas, todo lo que se puede se manda en tren. Y esa práctica, por ejemplo, nosotros no la tenemos. Ni en la instancia del gobierno ni en el del provincial hay un organismo que se dedique a ayudar a las bodegas o a cualquier tipo de empresa a reducir su huella de carbono, por ejemplo. Y esto explica por qué Nueva Zelanda puede entrar a otros mercados de Europa estando tan lejos como estamos nosotros. Claro. Mirá, Ricardo, justamente había estado viendo este artículo que le comentaba recién a Rosario. Me interesa, fíjense, esto sirve para todos los grupos, chicos. Fíjense, un artículo muy bueno del diario El Mundo de España sobre la reunión de empresas y la perspectiva sobre cómo reducir la huella de carbono. Pero lo que es interesante, fíjense un poquito más abajo, fíjense lo que dice como extracto del sector, ¿no? de la gente que está trabajando en esto. Hablan de las tecnologías para reducir las emisiones y para llevarla a cero. Y fíjense lo que plantea ahí en un costado. No sé si se lee bien, pero díganme, la última tecnología en descarbonización experimentará un importante crecimiento en los próximos años. Entonces, fíjense, no lo estamos planteando nosotros en clase, no lo estamos planteando solamente que es algo que se nos ocurrió a último momento. Esto es una tendencia, y como tendencia significa que es muy importante. Fíjense que lo están planteando gente, digamos, realmente de punta, que están planteando cómo va a crecer el sector y cómo van a crecer estas tecnologías, las medidas compensatorias, la reducción de residuos, materias primas secundarias, captura y almacenamiento en el uso del carbono. Fíjense qué interesante que es esto. Bueno, es para que vean simplemente cómo vean lo que es, lo importante que es esto. Ahí les puse el link en el chat, les puse el link en este artículo que está muy bueno. A ver, Ricardo puso el Sí, ensayo. gracias. Ahí guardé los 2 links. Gracias. Perfecto. Sí, sería un poco el género. Bueno, parece que está muy bien orientado. Rosario está muy bien orientado. A ver, chicos, tiene otro más. ¿Cómo le va? A ver, Julieta. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, por suerte, gracias.
profe, le comento lo que hemos visto con mi grupo. Investigando un poco, vimos una campaña que nos llamó la atención del grupo Coca-Cola en Europa, que es una campaña que se llama Por el Clima y está destinado, tiene como objetivo impulsar esto de la descarbonización y de la reducción, y bueno, del cambio climático en la industria hotelera y el rubro gastronómico. Claro. Bueno, lo que hacen, el proyecto empieza por, de forma gratuita, hacer que todos estos establecimientos que pertenecen al rubro calculen su huella de carbono y de ahí empezaron como a relevar información de cómo era que impactaba este sector en este problema del cambio climático, digamos. Entonces, como que a partir de ahí plantearon la problemática y que se dieron cuenta que por ahí no era tan considerado como cualquier otra industria, pero que sí era muy influyente. Entonces nos pareció buena la idea y bueno, lo que ha hecho Coca-Cola ya es plantear varias alternativas y creo que se ha implementado más que nada en España en 17 bares y restaurantes, que es un tema de cambio en la logística y en la organización de las cocinas, cambio de equipamiento y demás. Entonces, bueno, la idea era eso, como por lo que entendimos del benchmarking, lo que tenemos que hacer es como inspirarnos de alguna manera en algún otro. Entonces lo que queríamos hacer era implementar algunas de estas prácticas. Poder replicarlo de alguna manera creativa. Claro. Adaptándote a la estructura del mercado acá, adaptándote a la situación acá. Claro. Pero fantástico ese tema, Julieta, me parece lindísimo, y lo que me llama la atención, y que me parece buenísimo, es que Coca-Cola, que está en el sector de industria de bebidas, digamos, gaseosas y bebidas en general, esté trabajando ellos a su vez como impulsor de descarbonización en sectores de otros servicios asociados como gastronomía, y me parece muy interesante eso. Sí, más que nada nos llamó la atención, bueno, eso, que está involucrado Coca-Cola y que, bueno, es un referente en la industria. Y un comentario al margen. Claro. Ustedes saben que, a diferencia de la industria del vino, Coca-Cola, uno de sus insumos es el CO2. Claro. A la gaseosa le tienen que poner el CO2. Para el gas. Y en muchos lugares del mundo, en vez de comprar CO2 a Air Liquide, a las empresas que hacen destilación de gases atmosféricos, lo que hace es contratar con bodegas y el CO2 de la fermentación lo capturan. Con eso mejoran la huella de carbono de las bodegas y se evitan tener que pagar un costo para echarles productos a sus bebidas. Entonces, esa idea de las sinergias que se producen en un entramado industrial, cuando hay varios actores que tal vez no sean de la misma cadena, pero tienen posibilidades de recombinar, readaptar recursos, son las zonas grises que Naciones Unidas dice que hay que mirar muy bien, porque se pueden trabar todo lo que sea el tema de etiquetas, corcho, cápsula, envase de vidrio, envase de PET. Son todos aspectos en los que también se pueden hacer buenas actividades de benchmarking para, por ejemplo, un clúster como los que tenemos acá en Mendoza. Bien. Bueno, esa sería más o menos la idea entonces, tratar de esas iniciativas que tiene Coca-Cola ya impulsando Ahí puse un link recién que estuve buscando, Julieta, muy interesante el tema, porque sería interesante ver si Coca-Cola, porque en este caso sería una unidad estratégica de negocios de Europa, sería interesante ver si digamos, lo que sería todo el área sudamericana, habría que ver cómo está dividido por regiones, las unidades de negocio, si también tienen estrategias de descarbonización acá, digamos. La empresa se ha fijado acá, lo que plantea claramente, tiene metas para el 2030 y tiene metas 0 emisiones para el 2040, así que no solamente es reducción, sino que es emisiones 0, que es un poco lo que plantea hace unos días,
salió el informe de los nuevos escenarios de la Asociación Internacional de Energía y se plantean como escenario eso, concretamente emisiones cero. Y fíjense que plantean en una nota, que ahora te pongo el link, dice va a reducir las emisiones en 5 áreas de toda la cadena de valor: envases, ingredientes, operaciones, transporte y equipos de frío. Es decir, que primero también están planteando ellos hacia adentro y hacia las relaciones que tienen digamos, seguramente con proveedores y todo esto, por el tema de transporte y toda la cuestión, pero a su vez, como lo que estás planteando vos, otro eslabón más todavía, otro elemento más. Es muy interesante eso. Sería interesante también vincularlo con lo que ellos están haciendo acá hacia adentro. Ahí lo pongo. Digamos, acá en este segundo link que estoy poniendo, alcanzará emisiones cero, hay una referencia de una revista a los planes internos. Es en estos 5 grupos que te decía, en estas 5 áreas de la cadena. Lo mandó, profe, ese segundo link, porque sí. veo uno nada más. No, hay 2. A ver, perfecto, no lo he mandado todavía. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Es interesante porque nosotros cuando pusimos, lo pueden revisar ahí en el benchmarking, en el PowerPoint, salía justamente uno de los temas, era la cadena de valor, hacia adentro. En todas las actividades de apoyo y las actividades principales. Entonces es muy interesante. ¿Cuáles son los criterios científicos, los criterios de innovación tecnológica que están empleando? Si van a electrificar más, cuáles son los desafíos que se están proponiendo. Y en ese contexto, sí, buscar, digamos, seguir con el tema de este plan que tienen hacia el sector gastronómico. Claro, ver que de alguna manera también apliquen lo que tratan de alguna manera fomentar. Claro, exactamente. Claro. Lo que pasa es que si vos entendés lo que ellos están haciendo hacia adentro, entendés también por qué lo están haciendo y cuál es el objetivo de ellos, irse hacia afuera. Entonces, fíjense también de nuevo lo que decíamos recién con Rosario. Julieta, qué bueno que es para el grupo de ustedes estar trabajando con estas cosas, porque se están dando cuenta que no es algo en el aire, sino que los propios grandes grupos industriales, grandes empresas, están trabajando en esto y lo quieren llevar a lo concreto, a lo básico, a los grupos, a sectores asociados como el gastronómico. Evidentemente es un tema crítico. Bien, buenísimo. Bueno, nos vamos a poner a trabajar en esto entonces. Sigan con esto, muy bien. Bueno, gracias. Profe. Sí, habla Dani. No, que hable la Dani. Buenas tardes, profe. Bueno, listo, que hable Daniela. Somos del mismo grupo, así que bueno, más o menos vamos a ir comentando. Sí. Dale. Bueno, nosotros le habíamos comentado que estábamos con un benchmark de transporte. Ajá. Y bueno, estuvimos viendo y en Argentina, por ejemplo, sí hay una marca, Zero Electric, que son como los autos esos chiquititos que son eléctricos. Uh-huh. Y también estaba viendo que se están fabricando, dice, 2 nuevos modelos que son como para, digamos, como para repartir mercaderías y toda la cosa. Claro. Pero bueno, no sabíamos bien, por ejemplo, qué métricas usar. El profe Palma, Palma en un momento nos recomendó, si íbamos a hacer un benchmark de transporte, fijarnos de la profesional Margot Heine, no sé qué. Sí, la holandesa, sí. Y bueno, tendremos que analizar bien ahí para comparar, por ejemplo, veíamos con General Motors o también estaba PSA Group, algunas empresas que son extranjeras y que como que van más avanzadas. No, claro. Ahora, fíjate que no es solamente un tema tecnológico, es también social y es un tema urbano y es un tema de otras, que toca otras dimensiones. Fíjate que, por ejemplo, vos lo que tenés que plantearte también es, bueno, cómo va a ser el sistema de carga, qué va a pasar con las innovaciones tecnológicas vinculadas a las baterías. Esas baterías son intercambiables, se pueden utilizar en otra cuestión. ¿Cómo va a ser eso cuando la batería no sirva más? Claro. Por eso hay un montón de cuestiones. Tiene pasivar una batería es distinto de una de níquel cadmio que una de ion litio. Bien, decía también que bueno, que sí, que se estaba achicando
auto todavía no, pero convencional, fósil con bueno, por eso eléctrico, te pero digo, bueno, pero es acá que lo no sé tuyo no eso, solamente va a ser como ver algunas cuestiones vinculadas a la producción y la parte tecnológica interna del mecanismo, digamos, del automóvil eléctrico, sino además ver todos esos aspectos, digamos, la ciudad o el ámbito donde ya están funcionando bien. ¿Qué características de infraestructura están desarrollando a nivel social, a nivel de políticas públicas, de transporte, para que esos autos puedan funcionar de alguna forma? ¿Entendés? Así, a lo mejor ahí sí podés trabajar, o a lo mejor no podés proponer a lo mejor tanto en el tema del tema automotriz específico, pero sí a lo mejor decir, miren, las ciudades que van a tener este tipo de automóviles, van a tener tal sistema de carga, se propone esto, se propone esto otro, la parte de urbanística. La propiedad del vehículo, ¿de quién es? Es de un dueño, de varios dueños. Es un vehículo como los que están en París, que vos te subís, es como las bicicletas acá, metés tu tarjeta de crédito, lo usás y lo devolvés en una estación de carga y nunca compraste nada y el auto siempre está a disposición. Como el que nos Todos mostró esos modelos, ese que era con aire el comprimido. Urban Loop. El Urban Loop. Son todos modelos, sí. Creo que interrumpí. No, que nosotros, en nuestro grupo también estamos averiguando sobre autos eléctricos. Así que bueno, me interesó bastante el tema, así que bueno, no sé si había que como confirmarlo el tema o bueno. Como Daniela y Elías están trabajando en ese tema, tal vez podríamos segmentar el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo el problema de transporte en vehículo de pasajeros que tal vez el de la logística urbana de última milla. Profe, perdón que interrumpa. Sí. Yo estoy en otro grupo más y también estamos pensando en el transporte, pero más destinado al transporte público. O sea, no sería bueno, lo mismo, que Daniela. Digamos, podríamos hablar ahí de muchas cosas. Ustedes saben cuál es el problema por el que Mendoza no puede hacer a costos razonables un tren urbano subterráneo, un subte. Por la infraestructura en general. Peor que eso, nosotros tenemos suelo aluvional. Tal vez ustedes no lo han visto nunca porque ya no se usa hacer pozos sépticos en la casa, pero vos apenas escarbás sobre la superficie empiezan a salir piedras bochas. Eso es parte de la cordillera que ha venido rodando por el agua y se han desgastado las piedras. Entonces, cuando vos haces excavaciones para meter algo muy profundo y pasás esa capa de tierra que están en los primeros 2 metros más o menos, lo que te queda son piedras que se caen hacia adentro del túnel. Es muy difícil trabajarlo. Y si quisieses hacer con una tuneladora como se hizo en el Canal de la Mancha, tenés roca muy dura. No es limo, no es una tierra fácil para trabajar. Claro. De modo que hay ciudades en el mundo que el transporte urbano de pasajeros, a diferencia, al igual que nosotros, que no podían hacer túneles, lo que han hecho son teleféricos. El ejemplo es Bogotá. Y lo han hecho justamente eligiendo los barrios marginales para que la dificultad que tienen esos barrios que son como los barrios de Valparaíso, que tienen una pendiente que a veces vos querés frenar y el auto, por más que clavas los frenos, sigue rayando las cubiertas contra el asfalto cuando llueve porque no les da el coeficiente de rozamiento. Bueno, con eso ellos se los han arreglado. Acá hubo, hace 2 o 3 gobiernos atrás, un intento de hacer un teleférico que iba a la universidad y llegaba hasta el Cerro de la Gloria. Era más turístico, pero considerando la situación en la que está el tránsito o que estaba cuando ya no teníamos, o cuando estábamos sin pandemia,
no sería extraño pensar en ese medio de transporte. El transporte público de pasajeros es todo un tema para trabajar y ahí hay mucho del tema de descarbonización. Bien, entonces sí lo podríamos usar. Sí, Kalindi. Bueno. Creo que nosotros habíamos planteado más, no en el transporte, sino más en los autos particulares, que fueran eléctricos o híbridos. Pero no sé si es casi lo mismo que va a hacer el grupo de Daniela o Elías. A mí me parece, Kalindi, que si ustedes se animan, abarquen un tercer tipo de vehículo, que es el que hace el reparto urbano. La distribución, claro. Esa última milla de la logística, a ver, para que ustedes tengan una idea, llevar un container desde Mendoza hasta el puerto de Buenos Aires cuesta lo mismo que repartir ese container en el Capital Federal y el conurbano bonaerense. Y es exactamente el mismo precio que lo que sale llevar ese container hasta Nueva York. Ese entramado de una mega ciudad traba el desarrollo de las actividades logísticas. Y hay muchas ciudades que lo han solucionado a través del vehículo, de un vehículo especial. En ciudades como Roma, en Frankfurt, en Madrid, vos vas a ver incluso que empresas grandes como DHL tienen bicicletas con asistencia al pedaleo, bicicletas eléctricas que tienen pedales, pero tenés un motor eléctrico que les ayuda a hacer ese servicio de paquetería, que para las empresas es vital. Vos imaginate todo lo que es la correspondencia, papeles, carpetas, formularios, que has visto que hay chicos que hoy lo hacen con las motitos, y la motito energéticamente te tira 50% de la nafta que le pusiste al tanque, la tira por el escape. Ese tema de la logística de última milla se llama, yo creo que ahí podrían trabajarlo para no superponerse con otros grupos. Bueno, gracias, Sí. profe. Lo que sí, chicos, yo les diría, si me perdonás, Ricardo, es que también incorporen en el análisis previo un análisis, por así decir, del contexto, de cuál es la situación, cuál es el problema, por qué surgen estas alternativas y estas innovaciones tecnológicas, qué problemas hay. Por ejemplo, uno de los problemas, y ahí también puede haber a lo mejor otro grupo que trabaje en cuáles son las políticas de incentivos que se están haciendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que hay millones de vehículos, ¿no es cierto? No sé, se calcula que son más de 200 millones de vehículos. Y el tema es que la gente se está aferrando, por así decir, al auto tradicional, al auto que conocen, motor combustión, y entonces el problema es que el cambio hacia un auto eléctrico lo cual es muchísimo en el tiempo, salvo que existan políticas muy activas para incentivar el cambio y para que la gente realmente cambie. Lo que pasa es que ahí se está planteando que hay mucha gente que es escéptica sobre el tema de los vehículos eléctricos porque se están señalando que la fabricación de estos vehículos va a requerir muchos recursos, la construcción de estos vehículos, todo el sistema tecnoproductivo para hacerlo, que los coches de combustión tradicionales. Y entonces, digamos, el problema también es que la gente está creciendo, la población, la gente conduce muchísimo en términos de promedio con respecto a años anteriores. Entonces, todo lo que está pasando es que evidentemente también tiene que haber políticas gubernamentales y de organismos para incentivar, por así decir, este traspaso hacia los autos eléctricos. Entonces digo, a lo mejor a alguien le interesa trabajar en esto. Profe, ¿puedo Sí. comunicar más o menos un poco lo que habíamos pensado con el grupo? A ver, así como el formato de armar el informe, digamos. Sí, dale. Habíamos pensado en un principio más o menos contextualizar, digamos, por qué es un problema, primero que nada, porque es un tema de interés la descarbonización, y Claro. por qué principalmente justamente encontramos un par de benchmarking ahí que mostraban el diferente porcentaje, digamos, de cada industria que afectaba a la carbonización, y uno de los más importantes era la automovilística. Entonces también sentarnos a aclarar eso, por ejemplo,
y después pasar a centrarnos como tratar de hacer la comparación entre, no solamente, o sea, entre la parte, en parte tecnológica de automóviles de otro lugar, por ejemplo, no sé, de Europa, comparado con los de acá, pero no solamente en lo tecnológico, sino también haciendo referencia a cómo ha sido, cómo se ha tenido que adaptar la sociedad o qué cambios ha tenido que haber en la infraestructura de la ciudad, por ejemplo, también haciendo hincapié en eso, no solamente enfocándonos en la parte tecnológica del vehículo. Que claro, bueno, a eso me refería recién, Elías, a eso me refería recién, fantástico esa visión. Porque es más comprensiva, más integradora y tiene en cuenta un montón de dimensiones que son importantísimas a la hora de tomar decisiones. Sí, van a salir un montón de problemas. No es que uno haga el auto eléctrico, no. ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo mismo recién él estaba planteando que hay escépticos que dicen, bueno, pero esto va a tardar mucho y hay gente que no quiere dejar los autos tradicionales. Bueno, entonces, ¿de qué manera se hace? ¿Te van a obligar? Bueno, no sé, ¿de qué manera? Hay programas seguramente también específicos. Por ejemplo, el presidente norteamericano actual está ahora lanzado el plan de infraestructuras y algunas cuestiones. Según transporte, seguramente tiene alguna mención. Ahí Guadalupe nos habla en el Chatri que han hecho en Colombia, y sale la nota en Nación, está muy bien. Mirá. Fíjense, esta idea de descarbonizar, pero no por la vía de lo obvio, de lo primero que pensamos, de lo que conocemos, sino de innovar, a veces nos lleva a soluciones que son distintas a lo que nosotros pensamos. Hay un par de alumnos que se fueron de intercambio a Milán y desarrollaron un proyecto final allá, o sea, trabajaron en un grupo de 4 que hicieron un proyecto final que trabajaba sobre este problema de la logística urbana de última milla. Y era un sistema para el aprovisionamiento de las cosas que necesitabas para la cena, fundamentalmente. La mayor parte de la gente que trabaja en Milán no vive en Milán. Hay un 85% que no vive en Milán porque es muy caro. Entonces, se levantan en la mañana, van en auto o bicicletas hasta una estación de tren, viajan una distancia de entre 50 y 70 kilómetros, dejan el auto en la estación de tren y luego vuelven en la tarde, se suben al auto y vuelven a la casa. En vez de hacer las compras en el centro de Milán, que hace que se congestione, porque a la salida de trabajo todo el mundo busca algo, comida fresca, verduras y cosas para cenar, y las tienen que llevar en el tren, lo cual es muy engorroso. Ellos hicieron un sistema de delivery que vos entrabas como quien entra a Mercado Libre y elegías lo que necesitabas. Y en tu auto había una caja especial. Así que la estación de tren en la que vos habías dejado el auto, ellos te guardaban en ese baúl lo que habías comprado. Es una caja que estaba al lado del pilar donde estaba el sistema de parking de tu auto. Así que vos, cuando llegabas a tu auto, abrías ese baúl y ya habías pagado los productos, los tenías listos y te iban. Este sistema de dejar como en buzones es muy compatible, es muy propio para emplearse en los entornos de pandemia. Italia lo ha ocupado muchísimo más que nosotros a raíz de los problemas que tuvieron. De hecho, si ustedes compran por Mercado Libre, ¿cuál es el problema más grande? Hay casi 12% de los envíos que hace Mercado Libre que tienen dificultad a la hora de entregarlos porque no se encuentra el domicilio. El sistema de catastro que tienen las provincias y las municipalidades y la misma nación hace que vos tengas calles que aparecen, cambian de numeración, cambian, como decíamos la semana pasada,
de sentido de circulación cuando cruzás de un departamento a otro. Y estos son todos costos para la logística. Vos podés hacer lugares determinados, como por ejemplo puntos reconocidos del barrio, como un almacén, y ponés lo que antiguamente se llamaba un P.O. Box, una casilla de correo, y el delivery te lo hacen allí, a esa caja, y vos no tenés más que ir con tu llave, abrir, sacar y cerrar. Eso, por ejemplo, con un vehículo eléctrico que haga el reparto por donde están los P.O. Box, te evita ese tránsito urbano o esa congestión en las horas de mayor tránsito y baja los costos, es totalmente competitivo. Profe, y nosotros también, en realidad, lo que hemos pensado es una ciudad, Curitiba, no sé si es una de Brasil, sí, que ha sido nombrado varias veces como la más sustentable del planeta. Y dentro de esto también habíamos visto su sistema de transporte público, todo lo que habían desarrollado. Después, por ejemplo, que les importaba mucho la educación en la primaria para formarle ya a las personas desde chiquitas este sentimiento de reciclado, de medio ambiente. Y no sabíamos si podemos ver distintos aspectos de esta ciudad y ver cómo incentivar o qué caminos tomar para que nosotros podamos llegar a algo parecido, si podría tratarse de algo así. Sí, Rocío, eso por ejemplo vos podrías Claro, esa es la idea. La gente prefiere ir en el transporte público y no en el auto, porque ha dejado de comprar auto. Sí, tal cual. Era a lo mejor alquilarse un auto para las vacaciones o cosas así. Han salido cosas extrañas, sistemas de leasing o cosas que acá ni nos imaginamos. El sistema de Curitiba está inspirado en el Tube, en el Underground de Londres. Vos pagás una ficha, pagás el precio de un cospel para entrar en el sistema. No importa dónde quieras ir, mientras vos estés adentro del Tube, te podés mover todo el tiempo que quieras, hacer todos los transportes que quieras. Y cuando salís, recién ahí, para volver a entrar, tenés que pagar. Curitiba ha sido, yo el tema del transporte urbano de pasajeros lo vi por primera vez en el 2003, que fue cuando nombraron a Curitiba Capital Internacional de la Cultura Latinoamericana. Es una de las ciudades ejemplos dentro de América Latina. Hacia eso deberían inspirarse la mayor parte de las ciudades. Kalindi, trabajando con el tema del Covenant of Mayors, se podría hacer un benchmarking de cómo llegaron los alcaldes de Curitiba a conciliar. Brasil tiene los mismos problemas políticos y de corrupción y de cosas que tenemos nosotros. Hay partidos que son fuertemente opositores, pero cuando se ponen de acuerdo los dos y sacan una política de Estado que no importa el color del que vaya a ganar más adelante, esto se continúa, se transforma en un verdadero éxito. Chicos, ahí mire, les puse un documento. Ricardo siempre habla y menciona la importancia que tiene el Organismo Regional de Naciones Unidas para el Desarrollo Económico, que es la CEPAL, que tiene sede en Chile, y tiene el documento que he puesto el link en el chat, es sobre justamente transporte y descarbonización. No sé si se está viendo ahora, díganme la tapa del libro. Sí. Bueno, fíjense que lo que me interesa que vean además adentro, para el sector transporte, ¿no? En América Latina. Pero lo que es interesante, si uno va pasando, es además de ver el contexto global, el Acuerdo de París y todas las cosas que nosotros hemos mencionado, la importancia de la descarbonización, qué significa todo,
justamente son lo que decía antes los compañeros y las compañeras, las medidas concretas para cumplir con estos objetivos. Pero lo que es también más interesante es que en el punto 6 dice el papel de la Banca Nacional del Desarrollo. Es decir, yo no sé cómo se podrá implementar a nivel nacional, a nivel de políticas de incentivo, pero evidentemente la misma CEPAL está planteando que tiene que haber un programa nacional o por lo menos y regional para que esto se mueva, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tienen el documento, tienen el link, lo pueden ver, tienen toda una caracterización del problema sobre eficiencia, movilidad, oferta, todos los temas vinculados al tema del transporte. Esto es para ir cumpliendo también con uno de los objetivos que nos planteamos nosotros, que era decir, bueno, tenemos que trabajar también académicamente, con rigor, y eso implica ir a documentación científica, más allá de los diarios, de los periódicos, de las informaciones institucionales. Acá en este caso tenemos un documento que es de un organismo de Naciones Unidas. Entonces, fíjense además cómo está el tema está ahí y todo el mundo habla de esto. Bueno, buenísimo, sigamos. Yo, así como para comentar algunos temas para inspirar, nosotros creo que fue Gustavo en el 2012 que habíamos trabajado en técnicas y herramientas el tema de Smart Grid. Sí. Fíjense, 2012, han pasado casi 9 años y esto recién se viene implementando ahora muy tímidamente. Este tema de la descarbonización no está en la mente de los decisores, no está en la cabeza de los empresarios, no están en las ideas de desarrollo de la mayor parte de los políticos. Gustavo siempre dice, ¿cuál es la misión de un profesor? Es poner en la cabeza y en las agendas de todos los stakeholders y shareholders los temas que van a ser críticos antes de que sea tarde. Esto, ustedes de a poquito han empezado a dar vueltas de páginas y a recorrer la internet y ven que hay un relativo retraso entre nosotros y el resto del mundo. Es como que los otros ya largaron y por lo menos están escribiendo. No sé si habrán llegado a soluciones respecto al problema. Pero CEPAL advierte que esta coyuntura que vivimos con el COVID no nos puede sacar de encima el ojo respecto al objetivo de desarrollo sostenible número 13, que es el de acciones concretas por el clima. Y una forma de hacer estas acciones son todos estos ensayos que ustedes escriben, algunas de las cosas que les habíamos sugerido, inventarse un juego de tablero y medir, hacer un benchmarking con jugadores que no están involucrados en el tema para ver cómo está el promedio de la decisión, comparar a esos jugadores con jugadores de otro lugar del mundo. Hay muchas formas de medir sin necesidad de construir. Eso es la estrategia de una simulación. Vos cuando tenés un simulador andando bien armadito, te evitás los desembolsos y las inversiones. Y como Gustavo decía, la Argentina está en un momento financiero muy complicado. No creo que haya nadie que alegremente vaya a invertir en Argentina. Sin embargo, hay organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la OEA, la misma CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que ellos dicen, bueno, si vas a hacer algo que valga la pena, que por ejemplo mitigue las emisiones, nosotros te financiamos. No es que te damos el dinero regalado.
te lo financiamos a una tasa muy baja, a pagar en 20 desde Palmira, en donde se dobla para ir a Chile. Eso ha sido, fíjense, está el país pidiendo plata por todos lados y para ese proyecto sigue entrando dinero porque es un proyecto que está financiado por el BID, pero siguiendo las iniciativas de la Comunidad Andina de Naciones, porque dicen, aquí no solo se van a beneficiar por tránsito internacional de Brasil y de Chile, se va a ahorrar el calvario de lo que es entrar al centro del área urbana de Mendoza. Ese tema de infraestructura es una de las cosas que Margot Weignen menciona, dice, estamos hablando de infraestructuras inteligentes y lo menos inteligentes que tenemos somos nosotros los decisores, que no vemos esas cosas como que todo el día por el centro de Mendoza pasa un tren de camiones que llevan cal a Chile, que vienen de San Juan. Profe, ahí en uno de los links que usted mandó para que nos metiéramos a una reunión, que era el BIT, bueno, decía que lo nuevo que tenían era que habían creado una plataforma ambiental que estaba liderada y manejada por el BIT y que lo que quería era generar una conexión entre los ministros de Finanzas de todos los sectores, digamos, en cuanto a, digamos, a economía verde, descarbonización, o sea, todo el tema de proyectos, financiarlo, y bueno, y le iban, cada país iba diciendo en qué había invertido o en qué estaba avanzado en cuanto a eso. Bueno, claro. Perdón, Ricardo. Sí, no, y yo te iba a comentar una cosa. ¿En qué vas a trabajar cuando egreses, Daniela? Y seguramente en algún... no, la verdad que no tengo idea, profe, pero... ¿Qué te gustaría? Fíjense, esto vamos a hacer una comparación de industria 3.0, 4.0. Las expectativas, la mayor parte de los egresados de industrial, ¿dónde esperan trabajar? ¿Dónde te parece que puede salir? ¿En el área gerencial puede ser? Gerencial, pero ¿de qué tipo de actividad industrial? Y en la que más se trabaja en la industria del vino. ¿será? En la industria del vino. Industria 2.0. Es de la segunda revolución industrial. Lo que más le mejora a la industria del vino es el ferrocarril. Contemporáneamente, pensemos, es una industria que todo el mundo dice, Mendoza tiene que cambiar su matriz productiva hacia nuevos modelos de desarrollo de cosas en donde vos lo que vendas no sea el producto, sino un servicio. Bien. Cosas como, no sé, la telefonía celular. Te lo regalo el teléfono. Si a mí lo que me importa es que vos me compres el servicio de comunicación, porque ahí está donde yo todos los meses tengo dinero como para cubrir el gasto. Mendoza todavía no encuentra un rumbo, una beta importante, salvo esas empresas que yo siempre comento del sector de las empresas que están en el polo TIC. Vos esto que has visto en el BID, yo no sé si viste las letritas chiquitas de abajo, pero te ofrecen empleo. ¿Te gustaría trabajar en el BID? Podría ser. Y enfrentar no solo los problemas de Mendoza, sino los de toda América Latina y el Caribe. Al principio, como junior. Como primer trabajo. Como... entonces, por parte, casi todos nuestros alumnos comienzan vino, pero está con un muy gustado. Y ni te digo si te toca trabajar en el primer eslabón, que es el de la parte donde
trabajan ingenieros, eso, esa experiencia, tal vez sirva esta idea de abrir el cerebro a nuevas prácticas que tengan como meta estos macro objetivos que son los importantes, los ODS 2030. ¿Cómo hacemos para cumplir, no con uno, sino con los 17 que hay que cumplir? Bien, profe. Bueno, hablando de fondos, chicos, no sé si se ve ahí, le vamos a subir con el ingeniero, pero ustedes lo pueden consultar. El único problema es que la primera fase se vence ahora el 28 de mayo, que es una convocatoria que ha hecho la Universidad Nacional de Cuyo, justamente con el objetivo de articular propuestas de carácter que sean innovador entre el mundo empresarial, el mundo social de la región, digamos, el mundo industrial. Entonces, no sé, habría que ver cómo son cómo serían los requisitos y todo esto, pero hay 3 fases, digamos, de selección de proyectos y hay un mecanismo y hay un financiamiento muy interesante, muy interesante. Así que, digamos, después les pasamos el dato, porque uno puede, a lo mejor lo que uno está haciendo ahora, si tiene un marco concreto a nivel sectorial o empresarial para hacerlo, uno podría a lo mejor presentarse en este pedido, en esta convocatoria para financiamiento de proyectos. Eso es de la Universidad Nacional de Cuyo. No sé, Ricardo, si... Mira cómo cambia esto, cómo cambia al cambiar el discurso. Daniela vamos a poner por caso, a ella le gustaría trabajar en Shandong, y golpea y dice, quiero trabajar con ustedes. ¿Qué le van a decir? No tenemos plata. Andá y golpeale la puerta a Shandong y decirle, tengo dinero, quisiera hacer este proyecto, me gustaría hacerlo en la empresa de ustedes junto con la universidad. ¿Te parece que te pueden decir que no? Obvio que no. Allí, digamos, está esta idea de tomar su primer contacto con el mundo empresarial. Ellos saben que sos un ingeniero junior o un profesional próximo a egresar y van a tratar de ayudarte en todo lo que se pueda para llegar con una idea como esta. No sé, cómo mejorar las emisiones de CO2 en el proceso de la cosecha. Se podrán usar robots, habrá una parte de un robot no muy complicado, que no entre por las hileras, pero sí que por los callejones, que los que entran a la hilera no se tengan que ir hasta el principio del callejón y subir la escalera hasta el camión para descargar el tacho. Son cosas que estoy sacando así de la galera, pero hay mucho para hacer. Bueno, acá les he puesto en el chat, he puesto link para acceder a la convocatoria de financiamiento muy general. A lo mejor no se asusten porque las fechas a veces son muy cortas. El 28 de mayo se cierra la primera etapa, pero a lo mejor no he visto yo la convocatoria, pero debe ser una presentación de ideas muy generales. Después seguramente se piden más requisitos. Así que no sería mala idea que algún grupo busque esto. Es bueno tener práctica, además un training, un entrenamiento fuerte en presentación de proyectos para buscar financiamiento. Así que bueno. Está muy bueno, Gustavo, realmente sí. Profe, yo quería comentarle que al final estuvimos en la charla con mis compañeros y primero fue por YouTube y cada presentador tenía alrededor de 10 minutos que presentaban la idea muy general y no se le podía hacer preguntas ni nada. Y todos eran temas un segundo, muy Renata. Un segundo, Renata. Sí. Para ponerlo en autos a Gustavo. Renata ha tomado una decisión valiente porque había decidido trabajar sobre el tema de Covenant of Majors. Ah, mira. Y ha hecho estas entrevistas por YouTube con algunos intendentes, ¿verdad, Renata?
No, fue Mendoza, la ciudad de Mendoza hacía esto para presentar algo el sobre la hackathon. descarbonización. Bien. La verdad que fueron todas cosas ya conocidas, no presentaban ninguna idea nueva, o sea, volvían a lo básico, que era no me acuerdo si estaban las chicas de Reciclarte, los de Botellas de Amor y alguno más, pero volvíamos a siempre algo ya muy conocido. Y luego pasamos, o sea, yo me metí a la parte de residuos y pasamos a un Zoom, y en realidad como que no había nada muy planeado ni nada, entonces como que no nos otorgó ningún conocimiento nuevo. Por eso como que lo voy a descartar totalmente, o sea, no nos sirvió de mucho. De todos modos, tenerlo en mente eso, porque a lo mejor no es viable para este trabajo, o lo que tenés que remar para llegar a un producto entregable para la cátedra es demasiado largo. Pero se pueden hacer cosas que salgan de lo evidente. No, profe, yo solamente voy a descartar la parte de la entrevista esta, vamos a seguir con el proyecto, con lo otro, pero a lo que voy es que bien vimos en el municipio que realmente no tienen idea de nada y están manejándose con muy pequeñas cosas, o sea, con separación de residuos del hogar, pero solo depende de cada una de las personas, no se está haciendo nada grande. Los de Botellas de Amor también volvemos a lo mismo, depende de las personas, y ni siquiera se está difundiendo tanto de parte de la municipalidad, ni están haciendo mucho, ni avanzan estudiando cosas nuevas. Entonces, como también verlo así, es saber qué tienen y qué no de ideas. Fíjate. Renata, mira, yo en una época estuve